Así que sí, listo. Muy buenos días con todos nuevamente. El día de hoy vamos a ver el tema número 10 de biología, que sería comunicación celular. Para esto les traje como portada a Kimberly Loaiza con su gran frase, familia tenemos que hablar, porque básicamente la comunicación celular es el cómo una célula le va a transmitir información hacia otra. Básicamente es eso. Es simplemente ese mismo mensaje. No sé si ustedes recuerdan cuando estudiaban lenguaje en el colegio, cuando llevaban comunicación, que nosotros teníamos integrantes o elementos dentro de... Oli, disculpen, pensé que era de aquí, pero me están escribiendo de otra cosa. Ya bueno. El tema es que no sé si ustedes recuerdan que al hablar acerca de la comunicación, nosotros teníamos tres elementos, ¿cierto? Teníamos al emisor, al mensaje y al receptor. Bueno, vamos a partir con el mismo principio, solamente que ahora lo vamos a ver a nivel molecular. Pero para poder entender esto, nosotros tenemos que, en primer lugar, ver cómo es que se da este proceso. ¿Ok? De igual manera, quiero que recuerden y que se queden muy, muy, muy fijos que básicamente estamos hablando acerca del mismo proceso de enviar un mensaje y por eso en este caso tenemos a la célula señal, la cual sería nuestro emisor. Vamos a tener a la molécula señal, la cual sería nuestro mensaje. Y luego tendríamos a nuestra célula diana, la cual pues sería ya el receptor, ¿no? Listo. Nosotros vamos a partir de este principio. Algo importante también que tenemos que recordar es que esta comunicación, así como nosotros nos comunicamos, no sé, por WhatsApp, por ejemplo, en este caso la comunicación va a estar dada por señales, ¿ok? Y nosotros vamos a tener dos tipos de señales para ser más específicos, las cuales van a ser las señales eléctricas y las señales químicas, ¿ok? Algo importante que quiero que recuerden de las señales eléctricas, y necesito que alguien me confirme por fin, si tienen la PPT, ¿cierto? Creo que la mandé por el grupo, pero no sé si sí se descargó, es que como pesa. Me confirman, please. Y sí pasé la PPT, es que a veces se me olvida esa cosita. Oli. Sí, 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 sí se ve Ya, la perfecto. PPT. Gracias. Y sí, ya chequé y sí se les mandé por WhatsApp, por si quieren hacer anotaciones, tal, ya. Entonces, estábamos conversando de que nosotros vamos a tener dos tipos de señales, ¿no? Las cuales van a ser o bien eléctrica o bien química. Es importante poder diferenciarlas porque dependiendo del tipo de señal del que hablemos, vamos a tener características diferentes. Cuando hablamos acerca de una señal eléctrica, estamos haciendo referencia a las descargas eléctricas, o sea, a la transmisión eléctrica de los mensajes, por así decirlo. Ya, simplemente acuérdense, ¿no? Es eléctrico. Y la característica más importante que va a tener este tipo de comunicación es que va a ser rápida. Va a ser muy, 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 muy rápida. Y quiero que recuerden a las señales eléctricas como aquel tipo de mensaje que se va a transmitir por medio de los nervios. ¿Ok? Básicamente por medio de los nervios. No sé si en algún momento a ustedes les ha pasado que han estado cocinando, felices de la vida, friéndose un huevo porque se morían de hambre y plas, que con la punta del dedito tocaron la sartén caliente. No sé si les ha pasado, ¿no? Agarran, tocan la sartén caliente y el primer impulso que tiene uno es ¡pah! Apartar la mano. De manera inmediata. Entonces, no sé si en algún momento se han llegado a preguntar el por qué pasa eso. Bueno, nosotros en los dedos y a lo largo de todo nuestro cuerpo tenemos un tipo de receptores que ya más adelante les voy a contar más a profundidad, que es un receptor, los cuales se llaman nociceptores. Noci viene de dolor, básicamente, o sea, estos van a ser receptores los cuales nos van a permitir que se transmita el dolor. Y este dolor se transmite rápidamente y por eso viene este acto reflejo de retirar la mano apenas sientas que algo te está haciendo daño. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos acerca de un daño periférico, como por ejemplo en nuestra piel, pues lo que va a pasar es que va a comenzar a, ¿cómo podría decírselos? Que va a empezar a transmitirse esta señal por todo nuestro nervio. Parece que no, pero en ese milisegundo en el que ha pasado desde que ustedes han tocado la sartén caliente hasta que ya movieron, pues ha pasado todo un proceso larguísimo que nosotros le llamamos la fisiología del dolor.
en el cual nosotros tocamos y tenemos básicamente, tenemos la primera parte que se le dice transducción de la señal, donde vamos a tener una molécula, la cual genera, o mejor dicho, envía una señal a nuestro nociceptor y luego por los nervios empieza a subir, a subir, a subir esta señal hasta que llega a médula ósea, de médula ósea llega al cerebro y el cerebro ya siente el dolor, ¿no? No sé si me están entendiendo la idea, pero en resumidas cuentas, esta transmisión eléctrica se va a dar principalmente por los nervios o también si puede dar por los músculos y va a ser bastante rápido. ¿Ok? Quería darles este ejemplo con los nociceptores para que puedan entender un poquito más cuál podría ser la aplicación de esto, pero no se preocupen, esos son conceptos que ya van a ver mucho más adelante. Sí, créanme. Y luego vamos a tener a la segunda, o mejor dicho, al segundo tipo de señal, el cual es denominado químico, o va a ser una señal química, ¿no? La cual va a ser mucho más lenta, mucho, mucho más lenta. ¿Qué va a pasar con este tipo de señal? En resumidas cuentas, al hablar nosotros de una señal química, estamos refiriéndonos a un tipo de señal, podría ser mediado por ligando, por ejemplo, es decir, mediados por moléculas para que se ejerza una reacción, digamos, ¿no? Yo quiero hacer vasodilatación. A ver, no sé si ustedes saben qué es la vasodilatación, probablemente sí, porque ya están llevando PBM. Así que, Oli y Elsa, ¿me puedes decir qué es la vasodilatación? No sé si lo recuerdas, si no lo recuerdas, o si alguien lo sabe, chicos, abran su micro. Era cuando los vasos sanguíneos se extendían. ¿Vas? Exactamente, como que se relajaban, ¿no? Ajá, claro. Perfecto. Entonces, para que nosotros mediamos en este caso la vasodilatación, lo que pasa es que nosotros vamos a tener ciertas moléculas, que en este caso el principal vasodilatador va a ser el óxido nítrico, por ejemplo, que van a contactar con los receptores del músculo liso. Como ya sabemos, los vasos, en este caso las arterias, están compuestos por músculo liso en su túnica media, pero bueno, ya, el tema es que van a interactuar y lo que van a generar es justamente esta relajación. Perfecto. Eso va a ser, por ejemplo, un tipo de señal química. Ya. Y quiero que sepan también que ambas, aunque son bastante recurrentes, nosotros podemos decir que la química va a presentar ventajas, la cual no van a presentar necesariamente las eléctricas, porque ya sabemos, ¿no? Si nosotros vemos nada más estas dos características, diríamos, ah, ya las eléctricas son más chéveres, porque estas son más rápidas, van a permitirnos una comunicación mucho más efectiva, porque es más rápido. Ya. Pero algo que tenemos que recordar es que las químicas nos van a permitir que nosotros tengamos mayor control de nuestros mensajes. O sea, podemos controlar de mejor manera la comunicación que se está dando de célula a célula. En primer punto, nosotros podríamos hablar de que con una señal química, nosotros podemos amplificar nuestras señales. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros tenemos este tipo de señales tal, con un estímulo o una cantidad de moléculas muy pequeñas, nosotros vamos a poder mediar una respuesta muy grande, que es lo que vamos a ver cuando hablemos acerca de las cascadas, primeros, segundos mensajeros y todo eso. Pero quiero que entiendan, es que las señales químicas nos van a permitir justamente esto, ¿no? El poder amplificar una señal. Nosotros no vamos a necesitar mandar 500 moléculas para que tengamos una respuesta de 500, porque nuestro cuerpo es tan inteligente que lo que pueden hacer ellos es que nosotros le mandemos 10 moléculas y con estas 10 moléculas tener una respuesta de 500, porque se van a activar múltiples mediadores que nos van a ayudar a masificar la señal. Y además, aparte de esto, pues nosotros también vamos a tener el cálculo de la señal. Y básicamente ustedes estarán pensando, ¿qué pasa? ¿No? O sea, la célula agarra y comienza a sumar y restar las moléculas que le están llevando. No, básicamente, al hablar de cálculo de la señal, nosotros estamos haciendo referencia a la redirección que puede tener la señal. Es decir, sí, básicamente es eso, ¿no? Nosotros podemos volver a enviar la señal desde un punto a otro. Algo importante también es que esto lo van a hacer las células, en este caso las que serían las emisoras. ¿Por qué? Porque las células diana, como habíamos conversado, nada más tienen el rol de una emisora. O sea, al hablar acerca de la redirección, es que nosotros vamos a poder decidir, digamos que somos nosotros esta celulita A, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a poder decidir si enviamos la señal a la célula B
que está en el músculo, a la célula C, que está en el cerebro, o a la célula D, que está en los riñones, por ejemplo, ¿no? Ay, que está en los riñones. Listo. Entonces nosotros vamos a poder redireccionar la señal. Primero la podemos mandar hacia la B, luego decimos, ah, no, la B ya no lo necesita. Lo mandamos a la C, va a depender mucho de las necesidades del cuerpo, va a depender también de los receptores los cuales se encuentren involucrados y todo eso, pero básicamente es eso, ¿no? Pero algo importante es que no es que la célula B o la célula C o la célula D estén mandándole o estén diciéndole o incitando a que la célula A les mande las señales hacia ellos. Ellos nada más van a ser receptores del mensaje. La célula A es la que va a decidir si le manda la señal a la B, a la C, a la D, por qué, cuándo y tal, mientras que la B y la C y la D nada más van a captar el mensaje. Ellos no van a influir la toma de decisión de la A, por así decirlo. ¿Ok? No sé si me captaron la idea, espero que sí. O sea, en resumidas cuentas, pues se puede redireccionar esta señal. No siempre va a ser necesariamente la misma y de hecho vamos a tener varios mecanismos que pueden ayudar a que las mismas señales se contrarresten. Es un proceso muy interesante y pues las células, en este caso que serían las receptoras, no van a formar parte o no es formar parte, sino que no van a alterar este proceso de comunicación. Simplemente van a ser las que capten la señal. Listo. Ahora sí, entendiendo ya cuáles van a ser los tipos de señales, es que me faltó mencionar algo muy importante y es que es algo básico y algo crucial que la célula pueda interactuar con su entorno. Así como vimos en la clase pasada de uniones celulares, en las que nosotros necesitábamos que la célula presentara estas moléculas de unión, de adhesión, de anclaje y todo el tema, porque necesitábamos mantener en este caso, no sé, los tejidos, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos nuestras moléculas de adhesión, lo que nos van a permitir es que se mantengan las células unidas y sin estas, pues tendríamos células volando por aquí y por allá y tal, y podríamos estar mm, facilitando, no sé, la migración de los tumores, porque no tenemos una estructura. Bueno, también es muy importante para la misma supervivencia de la célula que esta célula pueda comunicarse, es decir, que ésta pueda interactuar con el entorno. No es como que esté aisladita, sino que dependiendo del momento o la situación o el mismo contexto en el que se encuentre la célula, pues va a recibir diferentes señales para que ella pueda cumplir diferentes funciones biológicas. ¿Ok? Básicamente es eso, o sea. La célula necesita comunicarse para poder vivir. Listo. Como todos, la verdad, porque no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros somos seres sociales, ¿no? Ya, bueno. El tema es que partiendo de esa premisa, por eso nosotros vamos a tener dos tipos de células. Y no es que existan células señal, existan células diana, sino que simplemente vamos a darle el rol de célula señal a aquella célula que nos vaya a ayudar a poder enviar un mensaje y vamos a decirle célula diana o célula receptora, también le dicen célula blanco, a aquella célula la cual va a recibir este mensaje. Como habíamos dicho, la célula señal podía ser una célula A, y en este caso, la célula diana podía ser una célula B, que habíamos dicho que era una célula del músculo, creo. Ajá, una célula muscular. Ya. ¿Cómo es que se va a dar este proceso de comunicación, Shirley? Bueno, en este caso nosotros vamos a tener a la célula señal, la cual, no sé si están viendo, pero lo que hace ella es que va a empezar a sintetizar estas moléculas señal, las cuales posteriormente, mediante la exocitosis, por ejemplo, va a hacer que salgan estas moléculas señal y luego van a interactuar con el teléfono, por así decirlo, de nuestra célula diana, que serían los receptores, los cuales van a permitir que se capte la molécula señal y que justamente la señal que ella quiera transmitir sea escuchada o sea captada por nuestra célula diana. Vamos a verlo un poquito mejor graficado, pero no sé si alguien no entiende el proceso básico. O sea, básicamente, célula señal produce moléculas las cuales están enviando un mensaje, que ya serían pues las moléculas señales, y luego van a llegar a nuestra célula diana, ¿no? A nuestra célula blanco y tal, la cual va a recibir el mensaje mediante su receptor. Pero bueno, ya. Ahora para poder hacerlo un poquito más específico, vamos a hablar acerca de cuáles van a ser las fases que va a tener este proceso de comunicación.
En primer lugar, y en este caso no es que dibujé células aleatorias, quería aplicarlo un poquito más a la realidad y por eso el día de hoy les estoy presentando, por ejemplo, la comunicación que nosotros vamos a tener entre una célula dendrítica y un linfocito T, ¿ok? Por ejemplo, ya. ¿Qué va a pasar? Nosotros, en primer lugar, tienen que entender para poder tener un poquito más de contexto y luego ya nos vamos por las fases. Quiero que entiendan a una célula dendrítica como un policía, por ejemplo. Las células dendríticas son este tipo de células las cuales se encuentran distribuidas a lo largo de todo nuestro cuerpo. Ellas pueden estar en la periferia, en órganos y tal. Y lo que van a tener de especiales estas células es que ellas van a ser células muy despiertas y van a estar extremadamente atentas a ver si hay algún peligro por ahí. Todo estos, o mejor dicho, tanto las células dendríticas como los linfocitos T, van a ser parte del sistema inmune, el cual es nuestro sistema de defensa del cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? La célula dendrítica, al captar un peligro, lo que hace normalmente es fagocitar, ¿no? En este caso, lo fagocita y luego comienza a migrar. Y digamos que está, no sé, está en piel y lo que tiene que hacer es llegar hasta su ganglio linfático, entonces comienza a migrar hasta que llega al ganglio linfático y encuentra el linfocito T. Y el linfocito T, básicamente, lo que va a permitir es que podamos hacerle frente a este daño que se ha presentado. Ya, pongámosle así. Entonces, va a comenzar el proceso de conversación, por así decirlo, entre una célula dendrítica, que era la que estaba corriendo y tal, hacia el linfocito T, para que la célula dendrítica le pueda decir al linfocito T que ella ha encontrado un peligro. Y no solamente ha encontrado un peligro, sino que, mejor dicho, ella ha encontrado algo raro. Y no solamente ha encontrado raro, sino que también es un peligro. Y para eso, la célula dendrítica tiene que pasar por 3 pasos. ¿Ok? Ya, son 3 pasos que ya lo van a ver en inmunología, pero lo más importante de esto, y justo por eso se los estoy ejemplificando aquí, es el paso número 2. En el paso número 1, la célula dendrítica va a decirle al linfocito T, oye, mira, yo he visto algo. Y el linfocito T va a decir, a ver, ¿qué cosa has visto? Ah, sí, mira, yo lo reconozco. Ya, chévere. Se da el paso de reconocimiento. Y luego en el paso número 2 es en donde nosotros vamos a ver el paso de la activación. Y para que pueda activarse un linfocito T, nosotros vamos a requerir de una molécula muy importante, que es la interleuquina 6. Y si nosotros no tenemos interleuquina 6 en este proceso, ¿qué va a pasar? Nuestro linfocito T reconoce la molécula mala o la molécula rara que había visto la célula dendrítica, pero nunca se llega a activar. Es decir, no vamos a tener nosotros un mecanismo de defensa ante este. Simplemente lo reconoce y dijo, ah, ya bueno, si no me dices que es peligroso, pues que siga viviendo ahí, ¿no? Y este daño de acá va a seguir haciendo daño y daño y daño. Entonces, la interleuquina 6 va a permitir que el linfocito T sepa que hay un peligro. ¿Y cómo es que se daría este proceso de señalización, ¿no? En el que la célula dendrítica le pueda transmitir la interleuquina 6 hacia, pues, en este caso, nuestro linfocito T. Para esto, nosotros tenemos que recordar cuáles son nuestras fases de la comunicación. En primer lugar, como ya se los había conversado, la célula dendrítica lo que tiene que hacer es empezar a sintetizar. Exacto, en este caso va a comenzar con el proceso de síntesis de su mensaje, ¿no? Como en este caso podría ser esta citosina, que es la interleuquina 6. Ya, entonces, empezamos en la célula dendrítica, reduce, se comienza a realizar el proceso de síntesis y luego, ¿qué va a pasar? No es que la célula dendrítica se va a quedar con todas estas moléculas dentro, no, sino que el segundo paso ya va a ser pasar al proceso de liberación. Ya tenemos a las moléculas sintetizadas, entonces se tienen que liberar hacia el medio extracelular para que puedan llegar a contactar a la siguiente célula, que sería nuestra célula diana. Bueno, entonces, nuestras moléculas se liberan, pero no van a quedar en liberarse y nada más, sino que tienen que ser transportadas. Estas van a transportarse para que puedan, de igual manera, ¿no?, interactuar con nuestra célula diana y luego ya va a venir el proceso número 4, el cual va a ser el proceso de la detección. Es decir, va a ser este proceso o este momento en el que nuestra molécula señal interactúa con el receptor de la célula, que habíamos dicho que era como su celular, ¿no? Era el que capta este mensaje. Y luego de que ya se detectó,
¿Qué va a pasar? Les había dicho que cuando el linfocito T ya ve o ya recibe esta interleuquina 6, lo que va a pasar es que se activa, ya se pone fuerte. Entonces, nuestro paso número 5 va a ser que se ejerza el efecto biológico que está buscando esta molécula señal. Y ya por último, es que estas moléculas, algo importante que tienen que saber es que no son eternas. No es que vayan a vivir ligadas a su receptor durante toda su vida y toda la vida del linfocito T vaya a permanecer así activo, fuerte, enorme, y generando defensa, 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 porque podría ser contraproducente, ¿no? No sé si ustedes han escuchado acerca de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, donde tenemos una reacción descontrolada de nuestro sistema inmunitario. Ya, podría pasar eso. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que haber una eliminación de la señal y nuevamente empezaríamos el proceso. Entonces, paso 1, síntesis. Paso número 2, tiene que liberarse la molécula que ya se sintetizó. Paso número 3, se transporta hacia nuestra célula objetivo. Paso número 4, se da el proceso de detección, es decir, el de reconocimiento de la molécula señal por el receptor. Y el paso número 5 ya va a hacer que se ejerza el efecto biológico para que pasemos al paso número 6, en donde ya se media pues la eliminación, ¿no? De esta molécula señal. Porque como les digo, no es que sean eternas, realmente ellos van a tener un tiempo de vida medio bastante corto. Ya. Y esto va a ser, y mejor dicho, todas estas fases van a ser muy, muy, muy importantes porque nos van a permitir eh, poder nos van a permitir, le van a permitir a la célula poder desempeñar aquellas acciones las cuales son muy importantes para su supervivencia celular. Dentro de ellos, como les había dicho, es que es muy importante que las células se comuniquen. Es decir, ellas pueden dar y recibir órdenes. Y eso es muy importante para que, pues, como les comentaba, puedan ejercer las funciones que nosotros necesitamos que esta célula ejerza. Luego, vamos a tener el paso, o mejor dicho, la segunda característica, y es que necesitamos que nuestras células vigilen. ¿Por qué? Porque nuestra célula va a diferenciar, en este caso, como habíamos visto con el linfocito T, que esta molécula, la cual había sido captada por la dendrítica, era mala. Entonces, nosotros vamos a necesitar que nuestras células vigilen. Es decir, ellas tienen que saber cuáles van a ser órdenes buenas y cuáles van a ser órdenes malas. Y además, también tienen que responder. Y básicamente la respuesta es poder cumplir la acción que se le está enviando con esta molécula señal. Y para esto necesito que, a ver, ¿cómo te llamas tú? A ver, vamos a ver quién sale. Daniela. Hola, Daniela, ¿me estás escuchando? Quiero que me digas qué paso de todas las fases de la comunicación celular que habíamos estado checando sería esta característica que tienen, ¿no? Que las células ya respondan, es decir, que hacen lo que les está indicando la orden. Ah, Sí, te escucho. sí, sería el antepenúltimo, creo, antes de la respuesta. No, antes de... De la eliminación. de la eliminación, sí. Ya, entonces, ¿cuántos pasos tiene este proceso? O sea, estas fases, ¿cuántas son? Son 4, creo, ¿no? O 5. Son 6. Ah, son 6. Y entonces, si me dices el antepenúltimo, pues sería el quinto paso. Ajá. Ya, perfecto. No se olviden que van a ser, muchas gracias, Daniela. No se olviden que van a ser 6 pasos. Empezamos con la síntesis, liberación, transporte, luego viene la detección, pasamos a el paso número 5, que en este caso es que las células respondan, es decir, el efecto biológico, y luego el sexto ya va a ser pues la eliminación de esta señal, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué vamos a tener que recordar también? Es que nuestras células no siempre van a responder de la misma manera, ¿ok? Como habíamos visto en el caso anterior, lo que hacía la molécula que llegaba era que activaba nuestro linfocito T, pero no siempre va a pasar esto, sino que nosotros, dependiendo de la información que estemos recibiendo, pues vamos a cumplir un efecto biológico distinto.
En este caso, podemos ver que aquellos factores los cuales van a estar asociados a este proceso de comunicación van a ser factores como lo pueden ser, no sé, la misma información que se quiere mandar, ya sea de supervivencia, de división, de activación y tal, ¿no? Luego vamos a tener a las señales extracelulares y básicamente esto, como le habíamos comentado, van a ser nuestra molécula que era nuestro mensaje, ujú, o esta molécula señal. También va a depender mucho de la distancia desde la cual se está enviando la señal. No va a ser lo mismo que nosotros mandemos la señal de una célula contigua de esta célula a esta célula, a que nosotros queramos mandar la señal de esta célula a la célula de acá, porque tienen que, en este caso, tiene que pasar esta molécula señal por un proceso mucho más largo. Entonces, esto va a dificultar o va a reducir también ¿cómo podría decírselo? Va a reducir, en este caso, la respuesta, ¿no? Puede que no haga que nuestra respuesta sea más pequeña, pero sí que demore más en hacer el efecto. Y también algo importante también es que se puede modificar las respuestas en otras células. No sé bien si este punto iba para esto porque había estado checando, pero a lo que quiero ir con esto yo es que no vamos a tener la misma acción en todas las células. Por ejemplo, si nosotros tenemos, y creo que lo vamos a ver más abajo, así que mejor lo dejo para el ejemplo de más abajo, pero con lo que quiero que se queden es que nosotros vamos a poder modificar la respuesta dependiendo ay, creo que no se actualiza, ya está, dependiendo del tipo de molécula que sea, el tipo de célula y en el cual nos estamos encontrando. No es que si yo mando interleuquina 6 a todas las células a las que las llegue, la va a activar, por ejemplo. No, entonces vamos a partir por este principio. Y también vamos a presentar respuestas tanto rápidas como respuestas lentas. Y esto puede estar influido, por ejemplo, como les comentaba, ¿no? Por la misma distancia que puede haber entre una célula y otra, o tal vez nosotros necesitamos, tal vez tenemos algún tipo de célula la cual va a procesar la señal más rápido, pero hay algunas otras las cuales tienen que pasar por un proceso más largo para que se pueda ejercer la acción. ¿Ok? Listo. Y esto es importante recordarlo, cuáles son aquellos factores los cuales van a estar relacionados. ¿Por qué? Porque, y ahora pasamos, esto nos va a ayudar a entender que nuestra célula va a cumplir diferentes funciones. En este caso, estamos partiendo por exactamente lo mismo. Tenemos una célula emisora, la cual sabemos que tiene que enviar un mensaje hacia la célula diana. El primer tipo de mensaje que va a enviar es que la célula, en este caso, la célula emisora a la célula diana le está diciendo, oye, ¿sabes qué? Sobrevive. Es decir, no se le están enviando señales de muerte hacia la célula. Así que la célula diana va a estar feliz y va a seguir viva. Luego, también en este caso, nosotros podemos ejercer un tipo de señalización, la cual genere que nuestra célula diana empiece con este proceso de mitosis, de meiosis, y es decir, pues le está diciendo a la célula, la molécula emisora, perdón, la célula emisora le está diciendo hacia la célula diana que pues tiene que dividirse, ¿no? Le va a mandar una acción de división, y por eso ella entra a este ciclo de división celular. También vamos a tener este proceso en el que nuestra célula emisora le dice a la célula diana que tiene que diferenciarse, porque tal vez está pasando un peligro externo y ya no tiene que ser una célula coidal, sino ahora tiene que ser una célula planita para que permite que se esté cuidando mejor el interior del órgano, por ejemplo. Y de hecho, y yo sé que este parece un proceso bastante raro, pero nosotros a este proceso Mm, se me acaba de ir cuál es el nombre. A ver. Tin, tin, tin. Seguramente más ratito me acuerdo, porque cuando estoy hablando de tantas cosas se me va. Pero básicamente este proceso nosotros lo vamos a ver bastante al hablar acerca de adaptación celular. Ujú. Porque hay muchas veces, como por ejemplo, cuando tenemos nosotros personas que fuman, ya, tenemos a alguien que ya es fumador crónico. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar, en vez de su epitelio respiratorio, o sea, en resumidas cuentas, pongámosles que la faringe y tal, no va a ser la misma que la de alguien que nunca ha fumado. ¿Por qué? Porque el humo va a generar pues un daño, ¿no? A nuestro tejido. Entonces nuestras células van a tener que adaptarse para que este humo no haga daño a la parte más interna de nuestro cuerpo.
Y por eso ellos van a perder características que tiene el epitelio respiratorio, como van a ser los cilios, que van a secretar moco y van a pasar a ser células planitas. Van a pasar a ser células planas y con queratina para poder proteger, en este caso, a nuestra garganta. Por ejemplo, chicos, no sé si me están entendiendo. Se me fue ahorita el nombre de este proceso de adaptación. De hecho, mi doctor de patología me mataría, pero bueno. Y luego también vamos a tener alguna acción, la cual nosotros le vamos a decir acción de muerte, donde, como habíamos estado checando, no sé si recuerdan la apoptosis, pues básicamente se le está mandando desde la célula emisora hacia, en este caso, nuestra célula diana, estas señales de muerte para que nuestra célula pues le está diciendo básicamente, mira, ya cumpliste tu ciclo de vida, así que bye. Es bastante sencillo, simplemente tienen que recordar cuáles van a ser las respuestas, que es supervivencia, división, diferenciación y muerte. Ahora, me da un momentito. Ay, chicos, no se olviden que a las 10 más o menos, 10 en punto, nosotros nos vamos a dar un break porque yo tengo que dar un pasito, ¿ok? Ya, listo. Mm, ahora sí, podemos seguir. Y si no me equivoco, este proceso de diferenciación se le llama metaplasia. Ahora sí. Y metaplasia básicamente es adaptar, pasar de que una célula sea una célula epitelial a que cambie su formación. Cambian su forma y su función, chicos. Es muy interesante, pero no se lo van a preguntar aquí. Así que, normal. Ya bueno. Ahora sí, pasemos a la parte más interesante, porque realmente esta es de las partes que más me gustan de este tema, y es hablar en sí ya de la comunicación celular. Ya tenemos nuestra base. Ustedes ya entienden cómo funciona este proceso de célula diana, mensaje y célula, mejor dicho, célula emisora, mensaje y célula diana. Bacán. Ahora sí, ya podemos pasar a lo que nos compete, porque ustedes son chicas que están estudiando medicina. Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de los tipos de comunicación celular. Nosotros vamos a presentar, según su teoría, 6 tipos de comunicación celular, ¿ok? Vamos a tener a la comunicación endocrina, paracrina, autocrina. También vamos a tener a la interacción directa por receptores de membrana y a la comunicación a través de uniones gap. Yo para esto estaba revisando junto con un amigo las clases de fisiología que se llevan, si no mal recuerdo, en cuarto ciclo, fisiología uno. Y no recuerdo si es en cuarto o en quinto, chicos. Ahí sí no, sí, está bien, es en cuarto. Ya bueno, donde una de las primeras clases es hablar acerca de justamente esto, ¿no? La comunicación celular y luego les detallaban un poquito más a profundidad sobre los receptores. Y vamos a ver que básicamente yo les voy a dar la explicación de todo, pero cuando termine, y si ustedes quieren repasarlo, créanme que con este cuadrito realmente van a poder hacer este recap muy, muy, muy rápido. En este caso solamente nos están hablando de 5 y ya el último, que es el sexto, en el que hablábamos acerca de interacción membrana-membrana, pues ya lo checa más adelante, ¿no? En este caso estamos viendo las uniones de tipo gap, que también habíamos checado en la clase pasada, que eran las uniones de tipo gap estaban formadas por estas conexones, no sé si recuerdan, que tenían 6 subunidades de conexinas y lo que hacían básicamente era formar como un canal, ¿no? Entre una célula y otra célula, para que se medie pues la liberación de ciertas moléculas de una célula a la otra. Bueno, pues este proceso también es un proceso de comunicación celular. Vamos a tener también a la comunicación sináptica, la cual está dada por medio de los nervios. Con la liberación de los neurotransmisores, vamos a tener a la comunicación paracrina, autocrina y también a la endocrina. Pero no se preocupen, no vamos a ver nada más de esto, sino que quería decirles que pueden ya checarlo así de manera bastante rápida con este cuadrito. Y ahora sí, empecemos a ver estos tipos de comunicación o de señalización celular. Y para eso les traje el siguiente gráfico. La verdad es que es un gráfico bastante, pero bastante resumido y se lo saqué de su libro que para ustedes debe ser la Biblia, que es el Canto. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos acerca de la señalización, como les había estado diciendo tal, vamos a tener 3 tipos de señalización que van a ser cruciales, o sea, van a ser muy importantes, las cuales van a ser la autocrina, la paracrina y la endocrina. Luego ya el resto, que son
dos, si no mal recuerdo, las otras tres y tal, las cuales van a formar parte también, que son la sináptica, la de membranas y la de tipo GAP, pues es más intuitivo. Pero es importante que ustedes recuerden estas tres. Ya, cuando hablamos acerca de la señalización autocrina, básicamente es esto, es que la célula, en este caso, vamos a tener a nuestra célula A, genere moléculas, las cuales, como vemos en la imagen, van a actuar sobre sí mismas. No sé si están checando, pero básicamente esta célula lo que está haciendo es la formación de esta molécula señal. Exacto, ¿no? Entonces esta se libera hacia el medio extracelular y luego va a ser captada por los receptores de la misma célula. Básicamente, la señalización para sí misma va a ser la señalización autocrina. Auto de uno mismo, ¿ok? No es tan complicado, chicos. Es simplemente recordar estas cositas que son realmente bastante sencillas. Entonces, autocrina es la señalización que se va a dar una célula hacia sí misma. Luego viene el siguiente, que nosotros ahora le vamos a decir señalización paracrina. En este caso vamos a tener a nuestra célula A, como habíamos visto en ejemplos ya 80.000 veces, pues, ¿qué va a pasar? Esta misma célula A lo que va a generar es el proceso de síntesis de nuestras moléculas señal. Entonces, estas moléculas van a ser liberadas hacia el medio extracelular, pero ya no van a ser captadas por sí mismas, sino van a ser captadas por células las cuales estén literal adyacentes a ellas. O sea, que por células que estén muy, muy, muy pegaditas a sí mismas. En este caso podrían ser la célula B y la célula C. Y no sé si notan en la imagen, pero creo que está bastante bien explicado que pues estas moléculas que se están sintetizando desde la célula A se liberan al extracelular y captan con los receptores de la célula B y también interactúan con los receptores de la célula C. Eso es comunicación o señalización paracrina, es decir, desde la célula hacia una célula adyacente. Listo. Y luego tenemos a la tercera, que es la señalización o la comunicación endocrina. Y esta es bastante importante porque nosotros vamos a tener, por ejemplo, aquellos procesos relacionados con las hormonas, ¿no? Las cuales van a ser sintetizadas en un órgano y luego van a tener que ser liberadas por el flujo sanguíneo, o sea, por la circulación sanguínea para poder cumplir su efecto sobre otras células. ¿Ok? Ya, listo. Entonces, ¿qué va a pasar en la señalización endocrina? En este caso vamos a tener a nuestra célula A, pero para que pueda pasarle la información hacia la célula B, como está tan lejos, lo que va a tener que hacer es mandar esta molécula señal por la sangre. No sé si pueden ver, básicamente esto lo que busca representar es pues la sangre, un vaso sanguíneo, para que ya esta molécula señal, luego de haber pasado por todo este recorrido, llegue hacia nuestra célula diana. Ujú. En resumidas cuentas, la señalización endocrina, pues básicamente es desde una célula hacia otra célula más lejana y tiene que involucrar a la circulación sanguínea para que va a ser como el vehículo, ¿no? Que va a permitirles que se medie esta acción. Ya, algo que también me gustaría mencionarles es qué tipo de moléculas van a estar involucradas en los procesos de señalización. Como ya les había dicho, cuando hablamos nosotros de una célula, o mejor dicho, de una señalización endocrina, normalmente lo vamos a relacionar con las hormonas. Por ejemplo, vamos a tener a las hormonas que vienen de la hipófisis, ¿ya? Por ejemplo. Pongámosle que estamos hablando acerca de nuestra hormona luteinizante, que básicamente es una hormona que va a permitir, que lo van a ver el ciclo que viene, que lo que va a hacer es que va a ser una hormona que nos va a ayudar para el ciclo menstrual a una mujer, porque permite la formación del cuerpo lúteo. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, la hormona luteinizante se forma, o mejor dicho, se sintetiza en la hipófisis. Y la hipófisis es una parte del cerebro. ¿Ok? Ya. Entonces, nosotros vamos a tener que pasar la hormona desde el cerebro hacia, pues, el útero. Entonces, no sé si notan la relación, pero es un camino bastante largo, ¿no? Que va a tener que pasar esta hormona. Y justamente eso va a pasar en este proceso. Al hablar de señalización endocrina, pues en este caso, esta célula, que sería una célula de la hipófisis, va a tener que liberar a la hormona y esta hormona va a tener que viajar y viajar por toda la circulación sanguínea hasta que llegue al útero.
y pueda actuar sobre este para que pueda mediar la formación del cuerpo lúteo. Algo así. Y no solamente lo vamos a relacionar con esto, sino que también podemos tener a las hormonas tiroideas, las cuales van a ser sintetizadas en la tiroides, pero no van a cumplir su función en la tiroides, sino que lo que van a hacer es que tienen que ir por sangre hacia diferentes células a lo largo de todo nuestro cuerpo, o sea, tienen que llegar a varios órganos para que puedan cumplir su función biológica. Ya está. Mientras que la autocrina y la paracrina va a estar mayormente relacionada con los factores de crecimiento. Es decir, van a ser moléculas que van a mediar la proliferación de una célula, por ejemplo, ¿no? En este caso, cuando hablamos acerca de una célula autocrina, es que ella está diciéndose a sí misma que tiene que crecer y proliferar. O sea, no estamos buscando que nuestra célula ya deje de ser una y comience, si decimos proliferación, que empiece a ser dos o que pues sea un poquito más grande. No sé si me están entendiendo. Básicamente es eso, ¿no? Y la paracrina es básicamente lo mismo, solamente que esta célula uno le está diciendo a las células adyacentes a ellas que pues proliferen, crezcan y tal. Ya. Algo muy importante también es que al hablar nosotros de la señalización autocrina, que habíamos dicho, una célula envía un mensaje hacia sí misma, pues es que esta señalización va a estar muy relacionada con las células tumorales. No sé si ustedes tienen bien claro el concepto de qué es una célula tumoral, muy probablemente sí. Simplemente quiero darles nuevamente un recap de eso. Pues una célula tumoral son las células cancerosas, ¿no? Las células cancerígenas, ya. Entonces, ¿qué va a pasar con estas células tumorales? Ellas tienen que tener una característica muy importante y es que tienen que ser células que proliferen. Y esta capacidad de proliferación que va a tener una célula tumoral es realmente exponencial. Si una célula normal va a proliferar pues esta célula tumoral no tiene un estate quieto. Entonces va a proliferar y proliferar y proliferar y proliferar y proliferar. Y para que siga este proceso de proliferación, ella comienza a mandarse moléculas hacia sí misma para que ella misma siga dividiéndose. Es realmente un proceso muy interesante. Y por eso nosotros decimos que este proceso de señalización autocrina está muy relacionada con las células tumorales. Ujú. Ya, estoy checando si por si acaso hay algo importante. Pues no, simplemente no quiero que confundan señalización paracrina con endocrina. Sé que ambos se tratan de mandar de una molécula efectora hacia una molécula diferente, pero la paracrina tiene que ser sí o sí a moléculas, a células adyacentes, o sea, células que estén pegaditas a ella, a su lado, mientras que la endocrina se basa en poder transcurrir estos caminos largos, largos a través de sangre para pasar de una célula hacia la otra. Ya. Y no se olvidan, hormonas, chicos. Ya. Continuamos. Ahora, al hablar de señalización, nos están faltando, ay, creo que no puse una. Ya. Hay una bastante importante también, la cual es la señalización. Antes de pasar con ella, se me olvidó ponerlo, chicos, disculpen. Vamos a tener a la señalización. Disculpe, tengo una pregunta. Sí, sí, dime. En la endocrina, ¿cómo las moléculas saben a dónde deben dirigirse en sí? De una célula a otra. Ya. La verdad es que este proceso es bastante interesante y vamos a poder checarlo. No te voy a decir el proceso tal cual, porque no es algo que ustedes necesitan saber, pero en resumidas cuentas es que estas moléculas señales a las cuales nosotros llamamos ligando van a tener preferencia por unirse con ciertos receptores. No es que nosotros tengamos en absolutamente todos los receptores en absolutamente todas las células, este receptor B, por ejemplo, todas tienen receptor B, entonces vamos a tener a nuestra hormona y se va a pegar a todas las células, no, sino que vamos a tener receptores específicos para moléculas específicas. Entonces, justamente ese es el proceso que pasa con las hormonas. Estas viajan y llegan hacia el órgano a través de sangre tal. eh, Porque tienen que llegar hacia los receptores que necesitan ellas para poder cumplir su función biológica. Quiero explicártelo un poquito más adelante si me das chance, porque es que si no entendemos bien este proceso de selectividad y tal que vamos a ver más adelante, va a ser un poco confuso de poder explicártelo. Así que no te preocupes, pero me hace recuerdo porque es que yo tengo una memoria de pollito para poder checarlo eso un poquito mejor. Primero quiero que entiendan bien comunicaciones, luego vemos receptores y ya vamos a entender mejor cómo es que una célula va a llegar desde un punto hasta un punto más lejano. ¿Ok? Ya.
porque es que si les empiezo a decir todo, pues ya no tiene chiste todo el resto de la clase que les he hecho. Así que no te preocupes, no te preocupes, de verdad que lo vamos a tocar. Ya, ahora sí, chicas, les decía, al hablar acerca de señalización neuronal o de las señales neuronales, pues en resumidas cuentas estamos hablando acerca de la señalización que va a estar dada por las neuronas, ¿no? Ustedes saben que nuestra neurona pues tiene que tener nuestro soma y luego va a tener sus dendritas. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas dendritas, pues van a captar las mensajes, mejor dicho, va a tener su axón. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener aquí a nuestro soma, tal, el cual va a ser el que capte las señales, y luego la neurona, a través de su axón, va a interactuar con otra célula. ¿Para qué? Para que se medie la liberación de los neurotransmisores. Básicamente, esto es lo más importante. O sea, que este tipo de señalización, o mejor dicho, de comunicación celular, está mediada por neurotransmisores. Y también algo muy importante es que nosotros no tenemos que tener un espacio demasiado amplio entre el axón y la célula diana a la que nosotros queremos hacer llegar estos neurotransmisores. Normalmente estos van a estar separados por micras, por escasas micras, y no están pegados tampoco porque este proceso de que ellas vayan hacia el ambiente extracelular para luego recién contactar con los receptores de la siguiente célula es muy importante para cuando ustedes vean, no recuerdo bien ahorita cómo se llama, pero básicamente es eso, ¿no? Cuando ustedes vean señalización neuronal, ya en neuro, van a checarse cómo es importante, ¿no? Lo de célula postsináptica y pues estos mediadores que son los neurotransmisores. No sé qué más podría decirles. Normalmente al hablar nosotros de neurotransmisores estamos refiriéndonos a, no sé, por ejemplo, la acetilcolina. Ya, tenemos a la acetilcolina, podemos tener también a la dopamina en este caso, y lo que se está buscando, en resumidas cuentas, es poder pasar la información desde nuestra neurona por medio del axón para que puedan interactuar estas moléculas o estos neurotransmisores que se están liberando y contactarse con los receptores que vamos a encontrar dentro de pues, nuestra célula diana. Ahora sí, chicos, ¿les parece si nos damos un break de 5 minutitos? Estamos aquí nuevamente a las 8:05 porque, como les digo, tengo que dar una evaluación, así que vayan tomando agüita, tal, y ahorita regresamos.
Hola chicos, bueno, ya falta medio minuto para poder empezar. Muchas gracias, en serio. Es que estos pasitos que nos han pregrabado los domingos me cruzan a veces con las clases. Pero bueno, a ver, esperamos un poquitito más. Y ya, perfecto. Quiero saber si están todos, por favor, si me podrían reaccionar con un like o responderme por micro, se los agradecería un montón para ver si ya podemos continuar. De igual manera, mil gracias. Muchas gracias, chicos. Ahora sí, continuamos. Como les comentaba, la señalización neuronal, en este caso, realmente es un proceso que involucra muchas cosas. O sea, no es tan sencillo como nosotros poder decir, no, ah, ya tenemos a nuestra neurona, la cual secreta nuestros neurotransmisores y llegan a una célula y ya está. Este es el único proceso. No, normalmente es un proceso mucho más complejo, es decir, tiene que llegar una señal hacia las dendritas, las cuales van a ser como esta parte de la neurona que pueda captar esta señal inicial, la cual está recibiendo. Luego, estas dendritas pasan la información hacia el soma, del soma se va al axón y del axón ya pues ya se media la liberación de los neurotransmisores, ¿no? Pero en cuestiones de biología, nada más es importante que ustedes recuerden este proceso, ¿no? El pasar la información desde el axón hacia nuestra célula diana, ¿ok? Y que recuerden que este paso de información de una a la otra, pues tiene que ser, como les comentaba, ¿no? Tiene que tener un espacio muy, pero que muy chiquito, tiene que estar divididos nada más por escasas micras y pues que estas moléculas señales nosotros lo vamos a relacionar con los neurotransmisores. Luego ya podemos pasar a la siguiente señalización, la cual, pues como vieron en el cuadro de arriba no figura, pero es esta señalización directa entre receptores de membrana celular. Ya. Este tipo de comunicación celular es un poco raro, la verdad es que no les voy a mentir, yo no lo recordaba, así que, chicos, tengo un poquito de sueño, ya, ahora sí, yo no lo recordaba, así que le di nuevamente un repaso. Ya. Al hablar acerca de de la señalización directa entre los receptores de la membrana celular, nosotros estamos hablando acerca de cómo las proteínas específicas de ambas membranas van a interactuar de manera directa. En este caso, lo que quiero que noten para la imagen que les he traído es cómo hay una interacción justamente entre el receptor de nuestra célula T, que pues se le dice TCR, con el receptor de, en este caso, nuestra célula tumoral. No sé si ustedes recuerdan que hace mucho rato, al inicio de la clase, estábamos hablando acerca del proceso de activación de una célula dendrítica hacia un linfocito T, ¿cierto? Sí, ya, bacán. Entonces, este linfocito T puede diferenciarse en dos estirpes distintos, que pueden ser un linfocito T helper, que va a ayudar a mediar otras acciones, y un linfocito T citotóxico, que este es el que nos compete en este momento. ¿Qué va a pasar? El linfocito T citotóxico lo que va a hacer es que va a actuar sobre células de nuestro propio cuerpo y va a generar este efecto citotóxico o este efecto de matanza, diciéndoles que es momento de que la célula muera. O sea, está generándole con su interacción que ellas induzcan su proceso de apoptosis. Y esto es lo que estamos viendo en este caso. Vamos a tener a nuestro linfocito T, el cual, por medio del TCR, que es el receptor de célula T, pues interactúa con la célula tumoral y le está diciendo, por medio de un péptido que se está expresando por medio del TCR, pues que se medie, o mejor dicho, que esta célula tumoral, por medio de su receptor, capte y comience con el proceso de necrosis y apoptosis y tal. Ujú, ya. Algo también importante es que en este caso vamos a tener también la presencia de este receptor que van a ser el FAS-L y el FAS, que como ustedes habían visto, básicamente están relacionadas de igual manera con la apoptosis, ¿no? Y lo que va a hacer este FAS y FAS ligando es que van a mediar el proceso de la apoptosis por medio de la liberación de las capaces. Ajá, por la enzima B y tal. Simplemente recuérdense que la señalización de directa por los receptores de membrana es interacción entre las proteínas de una célula y la otra célula para que se medie una señal. Y va a ser una interacción directa.
Sé que esto es un poquito más confuso, así que si no me lo han entendido, chicos, pueden revisar Scarpa. O si no, ya le voy a tratar de explicárselos de otra manera y se los mando por mensajito. O si no, pues como saben, lo van a ver dentro de sus clases. Así que no se preocupen, chicos. Ya. Ahora sí. Y ya el último tipo de señalización van a ser las uniones de tipo gap. No sé por qué, pero está demorando en cargar la pantalla. Ya, ahora sí. Van a ser las uniones de tipo gap y como habíamos estado conversando hace poco, recordando la clase anterior, pues básicamente las uniones de tipo gap están formadas por los conexones, los cuales van a mediar la comunicación entre los citoplasmas de una célula y la otra, ¿no? Estos conexones van a funcionar como canales que lo que van a permitir es el flujo constante de moléculas y tal desde una célula a la otra. Y por eso te dice que las uniones de tipo gap son aquellas las cuales se realizan por contacto con otras células o con la matriz extracelular mediante estas moléculas de adhesión. Ya. Vamos a tener también que van a ser importantes para poder realizar funciones en dos distintos tipos de células. Vamos a tenerla en células homólogas, es decir, en células las cuales vamos a buscar que haya un control del crecimiento celular, de la formación de los tejidos, y también en células heterólogas, las cuales lo que van a hacer es, como habíamos visto, el reconocimiento que realiza el sistema inmune. Ya. Luego, de igual manera, chicos, simplemente uniones de tipo GAP. Y ahora sí podemos pasar a lo que, mejor dicho, ahora vamos a pasar a especificar un poquito más acerca de cuáles van a ser estos componentes, los cuales formaban parte de nuestra comunicación. ¿Ok? Tenemos que recordar de igual manera cuáles van a ser nuestros tres componentes principales, que van a ser la célula emisora, el mensaje y pues en este caso la célula señal. Ya habíamos visto que esta célula emisora pueden ser múltiples tipos de célula. Puede ser así como una neurona en este caso, como lo pueden ser una célula del hígado, por ejemplo, ¿no? O sea, pueden ser absolutamente todas las neuronas, las células que tenemos en nuestro cuerpo. Los mensajes o aquellas moléculas las cuales van a mediar la comunicación, pues van a ser denominadas ligandos en este caso, ¿no? Que van a ser estas moléculas que van a permitir la interacción entre una célula y la otra mediante sus receptores. Ya. Y por eso vamos a empezar a hablar acerca de estas moléculas. Algo muy importante es que este ligando puede tener múltiples nombres. Y no se los puse nada más por llenar el PPT, ojalá que sí, y ya, bueno, sino que se los puse porque algo que pasa constantemente en los exámenes es que eh, pueden no decirte ligando y pueden decirte como primer mensajero o como lo que habíamos estado conversando hace un rato, ¿no? De que molécula señal, molécula mensaje, señal biológica y algo y un término muy importante que aunque está dentro de las 80.000 listas y realmente me gustaría que recuerden es el término de agonista, ¿ok? Fácil y no les va a servir mucho para ahorita, pero va a ser una manera de poder llamar estos ligandos, que va a ser muy importante cuando lleven cursos más adelante, como lo es farmacología, por ejemplo, ¿no? Y simplemente ambos todos van a seguir el mismo principio. Van a ser moléculas las cuales van a ejercer una función sobre un receptor. Y de igual manera también puede ser una hormona, ¿no? Ya que está, como habíamos visto, va a mediar esta comunicación endocrina. Algo muy importante, chicos, que realmente no quiero que se olviden, es que cuando nosotros hablamos acerca de los ligandos, estamos hablando de moléculas las cuales solamente sirven para la señalización, ¿ok? No es que tu ligando sea aquella molécula la cual va a ejercer la función biológica de manera directa. No es que tu ligando sea como el trabajador que está entrando y va a ingresar a la célula y decirle esto. No, simplemente es la señal. Así que no lo confundo porque el que en sí va a realizar la acción, pues ya van a ser los mediadores que tenemos dentro de nuestra célula diana, como habíamos estado checando, ¿no? Así que eso es, por favor, no quiero que lo confundan, eso es algo muy, muy, muy importante. Este no va a ser intermediario para las actividades celulares, simplemente para la señalización. Nada más le va a decir, eso es lo que se tiene que hacer, no lo va a hacer, ¿ok? Ya. Y también una característica muy importante es que el ligando lo que hace es que modifica las propiedades del receptor. Podemos decirlo de manera sencilla que, digamos, no vamos a tener a nuestro receptor inactivado
O sea, simplemente el receptor acoplado a la membrana y una vez que llegue el ligando, lo que va a hacer es que este receptor comienza a activarse. Va a depender mucho del tipo de receptor del que estemos hablando, porque cuando hablamos acerca de un cambio conformacional, si quieren un ejemplo mucho más directo, podemos hablar acerca de los receptores acoplados a proteína G, que vamos a detenernos más adelante, explicar un poquito más a profundidad cómo funcionan, pero quiero que recuerden ese principio. O sea, que el ligando nada más es una molécula de señal. Discúlpenme, un segundito. Gracias. Eh, Ya, disculpen, chicas, me estaban pasando la voz para algo. Ya, ahora sí, simplemente quiero que se queden con esta idea, ¿no? De que lo que va a hacer el ligando es modificar las propiedades de este receptor. Ya, chévere. Y luego les traje aquí cuáles pueden ser aquellas moléculas, y que de hecho es sacado de su teoría, cuáles van a ser aquellas moléculas las cuales pueden actuar como ligandos. En este caso tenemos a las hormonas, tenemos a mediadores locales y tenemos también a los neurotransmisores. Ya. Podríamos detallarlo, pero la verdad es que sería demasiado largo el poder checar uno a uno, así que esto sí ya se los dejo de tarea, que puedan recordar cuál va a ser la molécula señalizadora, el lugar de origen y cuáles van a ser las acciones las cuales puedan realizar. Todo mucho que sean demasiado específicos, pero realmente no es una lista demasiado grande, así que yo sí les recomendaría que lo recuerden, ¿no? Pero me gustaría decirles también que no se olviden de algo muy, muy, muy importante. Y es que, como les había comentado hace rato, al hablar de vasodilatación, el principal vasodilatador del cuerpo va a ser el óxido nítrico. ¿Ok? Él es el principal vasodilatador. Y luego, en este caso, el principal también vamos a tener en neurotransmisores, vamos a tener a la acetilcolina y a la GABA. Y el GABA va a ser el principal depresor del sistema nervioso central. ¿Ok? Simplemente les quería hacer ese recuerdo por si acaso se los preguntan, dudo mucho, pero siempre es importante recordar cuáles van a ser aquellas moléculas más importantes, ¿no? Y también vamos a tener a otro neurotransmisor, el cual va a ser el glutamato. Y este glutamato va a ser el principal excitador del sistema nervioso central. Y ellos dos, de hecho, en GABA y glutamato van a tener dos acciones completamente opuestas, ¿no? El glutamato excita y GABA lo que va a hacer es que va a deprimir, va a inhibir. Ya, por si acaso, simplemente para que recuerden, porque eso sí es conocimiento general que siempre tienen que tener, chicas. No se les puede olvidar. Ya, ahora sí. Al hablar acerca de la interacción que nosotros podemos encontrar entre ligando-receptor, que era justamente el paso número 4, si no mal recuerdo, este proceso de detección, es que nosotros estamos hablando de tres pasos. Vamos a tener el reconocimiento espacial, es decir, vamos a tener la orientación de los átomos, la interacción de los electrones, por eso no se tienen que preocupar mucho, pero lo más importante es que vamos a presentar cambios conformacionales, es decir, vamos a tener cambios en la estructura y no la función, pero es como si nosotros estemos diciéndole al receptor que tiene que avisarle a la célula que ya tiene que cumplir cierta función biológica. Y por eso hablamos de cambios conformacionales, ¿no? Va a cambiar su estructura y su funcionalidad y la función del receptor, aunque función siento que no está muy bien dicho. Y también algo muy importante que sí o sí tienen que recordar es que esta interacción entre ambos lo que va a hacer es que va a iniciar una secuencia de reacciones, las cuales van a generar una respuesta celular específica. O sea, en resumidas cuentas, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a activar una cascada de acciones. Basta con que esta molécula actúe con el receptor para que el receptor le diga a la célula y comience a generarse una proteína, dos proteínas, tres proteínas, cuatro, cinco, ta, 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 ta. ¿Entienden? Se va a mediar una secuencia de reacciones para poder generar esta respuesta. Y en este caso nos hablan, y esta es una característica muy importante también, las cuales se los dije muy por encima en la parte de arriba, y es este principio, que la misma señal química, que en este caso podría ser la acetilcolina, pues
lo que puede generar distintas respuestas en diferentes células blanco. En este caso, pues estamos viendo el rol que va a tener la acetilcolina, que es la principal molécula del sistema nervioso parasimpático, que ustedes pensarían, ¿no? Ah, parasimpático. Parasimpático es todo lo que relaja. Bueno, en este caso no necesariamente, porque ¿qué va a pasar con la acetilcolina? La acetilcolina, que va a ser nuestro ligando, al actuar sobre una célula muscular, pues lo que va a generar es que haya contracción. Sé que parece un poco en contra de lo que haría el parasimpático, pero lo que va estas moléculas es que van a tener una acción no necesaria, opuesta, ¿no? O una acción distinta entre diferentes células. Luego, vamos a tener también que si la acetilcolina actúa sobre una célula glandular, lo que va a mediar es que se dé la excreción de los gránulos. En este caso, tendríamos a estos gránulos secretores, si no me equivoco, los cuales se encuentran almacenados y tal, porque no sé si recuerdan, pero ellos necesitaban de un estímulo para que se liberen. Bueno, en este caso la acetilcolina representaría este estímulo, ¿no? Entonces, ella lo que haría es que mediaría la liberación o la secreción de estas moléculas. De igual manera, ya si hablamos acerca del rol que tiene la acetilcolina sobre una célula cardíaca, que yo sé que es una célula muscular, pero es un tipo de músculo distinto, ya aquí no va a contraer, sino lo que va a hacer es que va a mediar la relajación. No les digo que recuerden cuál es la función de todos los mediadores sobre cada tipo de las células, porque todavía no es momento de eso, pero sí que recuerden ese principio, ¿no? Que no es que una molécula solo pueda generar una acción, sino que va a depender del tipo de celular que esté llegando, el tipo de receptor con el que interactúe, se van a traducir diferentes respuestas. Ujú. Y en este caso, diferentes células blancas. Ya, ahora sí. Ya creo que este es de los últimos puntos y es un poco larguito de los que vamos a hablar, es hablar acerca de los receptores. Ya entendimos cuáles pueden ser nuestras células, las células emisoras, ya entendimos el mensaje y ahora tenemos que hablar acerca de esta estructura que va a permitirnos captar la señal, que realmente es muy, muy, muy importante. Y es hablar ahora sí de los receptores. Algo importante de un receptor es que es principalmente hidrófilo. Es decir, principalmente lo vamos a encontrar, o mejor dicho, vamos a tener dentro de su composición una región expuesta hacia el medio extracelular, como lo habíamos visto en los ejemplos anteriores, ¿no? Tenemos nuestro receptor en el extracelular, o sea, acoplado a la membrana, y luego llega nuestra molécula señal o nuestro ligando, y pues ya comienza la cascada de reacciones. Listo. Pero ¿qué va a pasar? Y esto de hecho es importante que lo recuerden porque al menos en nuestras clases siempre nos lo dicen, ¿no? Cada que hay una excepción puede ser pregunta de examen. Y nos dice que la mayoría tiene estas regiones en el extracelular, pero hay algunas que no. Vamos a tener receptores, los cuales van a ser para las hormonas, esteroideas, tiroideas y para el ácido retinoico, que lo que van a hacer es que ellas van a ubicarse nada más en el intracelular. Y esto se da porque este tipo de moléculas, como lo son las hormonas, pues van a ser moléculas lipofílicas. Y pues como ya recuerdan ustedes, porque ya llegaron membrana, la membrana está formada de lípidos. Entonces, si nosotros tenemos moléculas lipofílicas, lo que vamos a hacer es que estas moléculas puedan ingresar fácilmente por dentro de nuestra membrana plasmática. Entonces, como pueden ingresar, ya lo que hacen es que van a interactuar con los receptores, pero que se van a encontrar en el medio intracelular. Como lo vemos en esta imagen, ¿no? Vamos a ver receptores en la superficie celular, como vamos a ver receptores intracelulares, que en este caso vamos a tener una hormona con su proteína transportadora, la cual va a ser liberada y va a ingresar hacia la célula para interactuar con este receptor intracelular, el cual de hecho podríamos decirlo, para ser más específicos, que es un receptor intranuclear, porque como vemos está dentro del núcleo. Listo. Algo importante también que tenemos que recordar de los receptores es que van a tener una concentración muy baja en la célula. Son múltiples receptores, pero no es que nosotros podamos decir el 50% de las células son nada más receptores. Así que no, van a tener una concentración muy baja y algo muy importante también, y de hecho, esta es justamente la explicación de la pregunta que nos hicieron hace ratito, que con eso vamos a cerrar, es que ellos van a presentar una afinidad muy alta por el ligando. Como les decía, normalmente
para una molécula, nosotros vamos a tener un receptor específico. Y al hablar de la afinidad, es que este receptor no va a poder interactuar con, digamos, ¿no? Interactúa con acetilcolina, no puede llegar la adrenalina, que es una molécula completamente externa, a querer interactuar con este receptor. No va a poder. Y de hecho, hay una teoría que, si no me equivoco, nosotros le podemos decir la teoría de la llave y la cerradura, y en la que nos decía, siento que se relaciona más con enzimas, pero quiero que entiendan el principio. Básicamente lo que nos está tratando de decir es que vamos a tener una sola puerta, la cual tiene un tipo de chapa y solamente un tipo de llave va a poder activarlo. ¿Entienden? Entonces, si viene alguna la cual no encaje con la chapa, pues no se va a abrir. Mientras que si llega la molécula específica con la que tienen que interactuar, ya va a poder ejercer su función. De igual manera, van a tener una especificidad de unión muy alta, es decir, van a unirse fuertemente. Y algo muy importante de los receptores es que los receptores, al igual que los canales, son saturables. Son saturables. ¿A qué me refiero con que son saturables? Es decir, estos, lo que va a pasar es que va a llegar un punto en el que, digamos, de que su capacidad máxima va a ser 50, no va a poder generar una acción para la molécula 51, porque esta molécula ya, este receptor ya está saturado. Es como si ya estuviera ocupado o demasiado completo. No sé si me están entendiendo. Por eso se le dice que se saturan, ¿no? En este caso, creo que es más fácil explicarlo con un canal, por ejemplo, que también pueden ser los canales receptores. Digamos, ¿no? Tenemos aquí nuestro canal. Entonces, comienzan a ingresar moléculas, y una vez que ya ingresaron 50 moléculas, pues se cierra, ¿no? Se cierra nuestro canal y ya no va a poder mediarse, eh, y ya no van a poder seguir ingresando moléculas. Y esto es algo muy importante porque nos ayuda a que nosotros no perdamos la homeostasis. Es decir, que nos mantengamos siempre dentro del mismo estado, porque si no se cerraran estos canales, lo que puede pasar es que ingresen demasiadas moléculas que ya afecten el funcionamiento de nuestra célula. Y por eso tienen que recordar que nuestra célula realmente es muy inteligente. Y además es que ellas van a presentar una unión reversible con el ligando. Como les decía, no es que el ligando se quede ahí pegado durante toda su vida, sino que normalmente lo que va a pasar es que estos va a llegar a un punto en el que se separen porque el ligando ya cumplió la acción que quería, que era simplemente mandar esta señal por el receptor para que la célula ejerza la función biológica. Y siguiendo con lo mismo, lo de que tienen una concentración muy baja en la célula, es que van a constituir ellos menos del 0,01% del total de proteínas presentes en una célula. ¿Ok? Mm. Y algo importante también, como ya habíamos visto, es que ellos van a presentar una unión selectiva por su ligando, o sea, van a buscar nada más a un tipo de ligando y que van a generar este efecto biológico por medio de la activación de una cascada de reacciones, ¿no? Ya está. Bueno, hablemos de la localización, que realmente es bastante sencillo. Simplemente tenemos que recordar en qué parte se va a encontrar nuestro receptor. Hablamos acerca de que nosotros vamos a tener receptores extracelulares, o mejor dicho, expresados en la membrana plasmática. Vamos a tener también receptores intracelulares, los cuales van a ser citoplasmáticos, podemos encontrarlos en las organelas o en los receptores nucleares. Ya. Simplemente, para que no sufran aprendiéndose absolutamente todos los nombres, chicos, quiero que, si es posible, recuerden la conformación de las moléculas. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan que una hormona peptídica, o sea, una proteína, no puede pasar libremente por la membrana porque es demasiado grande, es decir, que su receptor, ¿dónde tiene que estar? En la membrana plasmática, sino porque no va a poder ingresar por nuestra bicapa lipídica, entonces tiene que quedarse en la parte extracelular y por eso interactúa con nuestros receptores en membrana plasmática. En este caso también podrían ser los neurotransmisores. Les recomendaría también que recuerden las citoquinas, factores de crecimiento, el ATP y ya, y las inmunoglobulinas, porque son muy importantes para el sistema inmune. Mientras que ya al hablar de los receptores intracelulares, tienen que recordar, chicos, que van a ser hormonas, mejor dicho, van a ser moléculas lipofílicas normalmente, ¿no? Las cuales van a poder atravesar pues la membrana plasmática para poder generar su acción biológica. En este caso, al hablar de receptores citoplasmáticos, vamos a atender a las hormonas esteroideas y al óxido nítrico, el cual habíamos conversado, el cual era el principal vasodilatador de nuestro cuerpo, ¿no?
En organelas vamos a tener al receptor para IP3, que de hecho vamos a conversar un poquito más acerca de cómo funciona este receptor. Y también en las nucleares vamos a tener de igual manera, principalmente las hormonas, ¿no? Vamos a tener a las hormonas esteroideas, a las hormonas tiroideas y a la vitamina D. Ya. ¿A qué quería llegar con el receptor para IP3? El receptor para IP3 es un receptor el cual nosotros vamos a encontrar en nuestro retículo sarcoplasmático. Ujú. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a tener un grupo de proteínas, las cuales le vamos a llamar, mejor dicho, un grupo de receptores, los cuales vamos a decir los que van a ser receptores acoplados a la proteína G, los cuales, dependiendo de qué tipo de proteína G estemos activando, van a mediar. En este caso, digamos, estamos hablando acerca de la proteína GQ, pues se libera en el IP3. Ya vamos a ver la cascada un poco mejor. Entonces, el IP3 lo que va a hacer es que va a interactuar sobre el retículo endoplasmático y al interactuar con el receptor de IP3, lo que va a generar es que haya la salida del calcio que se encontraba dentro del retículo endoplasmático. Nada más es eso. O sea, es un receptor que se encuentra dentro de una organela para que al interactuar con su ligando, pues media la liberación de calcio. Bastante sencillo de poder recordar. Algo importante también que tenemos que recordar es que al hablar acerca de los receptores, uy, creo que no me está cargando la imagen. Acá está. Bueno, algo que también tenemos que recordar mientras va moviéndose la pantalla, no sé por qué no está cargando bien. Ya, ahora sí. Es que nosotros al hablar acerca de los receptores de la membrana celular, es que normalmente van a ser las glicoproteínas o los glicolípidos, los cuales van a reconocer específicamente a un ligando. Glicoproteínas, glicolípidos, recuerdan que los que estaban encargados de la captación de estas señales podían ser tanto proteínas como carbohidratos. Pues bueno, de ahí vienen, ¿no? Glicolípidos, glicoproteínas. Y lípidos, pues también es la unión entre una proteína y un lípido, los cuales van a formar, pues, estos receptores. Ya. Y también nosotros vamos a presentar una clasificación en nuestros receptores. Y por eso les digo que es una parte bastante larguita hablar de receptores. Y es que nosotros vamos a tener tres tipos de receptores, los cuales van a ser los receptores de canales iónicos, los receptores acoplados a proteína G y los receptores con actividad enzimática intrínseca. Quiero que ustedes ya revisen a detalle para qué tipo de moléculas en específico vamos a utilizar cada tipo de receptor, porque lo que yo quiero tratar de hacer ahora es que entiendan los receptores, ¿no? En sí, ya. Uy, lo dupliqué, no me di cuenta. A ver, no sé qué está pasando y por qué me está cargando tan mal el internet. Discúlpenme un segundito. Voy a cambiar a Wi-Fi, pero a ver, chicos, es que no sé si ustedes lo ven, pero siento que se queda como congelada la imagen, ¿no? Entonces, denme unos segunditos, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ya, ahora sí. Esperemos que se pueda. Muchas que si no me importa. Ay, la imagen, chicos, ¿ustedes están viendo mi PPT o están viendo la pantalla principal de la tablet? Porque es que fácil y soy yo en la computadora que no lo está viendo bien, ¿no? Se me está incómodo. Ya. Creo que ahora sí se ve la presentación. ¿Me confirman con un like por aquí? Y si no, pues ya. Mil gracias para poder continuar. Ya. Ahora sí.
Al hablar acerca de los tipos de receptores, como les había comentado, nosotros vamos a tener tres tipos de receptores. Y luego, pues el cuarto, que dice receptor intracelular, esta PPT la saqué de igual manera de la clase de fisiología. El receptor intracelular, como ya sabemos, para ustedes está clasificado dentro de la localización del receptor. Así que no nos vamos a centrar demasiado en eso. Ya, algo que quiero que recuerden es que, de hecho, los receptores acoplados a un canal iónico son aquellos tipos de receptores los cuales nosotros ya hemos ido checando a lo largo de sus clases. Si no mal recuerdo, lo vimos en membrana, pero no estoy muy segura del tema en el que lo vimos, pero en resumidas cuentas, lo que nosotros estamos buscando es que este proceso de reconocimiento y traducción de la señal se dé por medio de la despolarización. ¿Ok? ¿A qué me refiero con la despolarización, Shirley? No te entiendo. A ver, en resumidas cuentas, cuando nosotros hablamos de un canal iónico transmembrana, van a ser aquellos tipos de receptores los cuales se encuentran acoplados a un canal y van a requerir el paso de iones a través de la membrana, o sea, a través de estos canales para que puedan activarse. Van a ser muy importantes en la neurotransmisión, en la conducción cardíaca y en la contracción muscular. ¿Y qué va a pasar con esto? Es que básicamente a la hora de que se genere este paso de la molécula a través del canal, se va a generar un potencial de acción, el cual va a permitir que se despolarice el receptor y ya va a poder comunicar el mensaje, ¿no? Que nosotros estamos buscando. Y nos decían que esto va a estar bastante relacionado con el receptor de acetilcolina, por ejemplo, y también con el tipo de comunicación neuronal. Ujú. En resumidas cuentas, llega ligando y lo que va a hacer es como si aperturara el canal. Digamos que esto es nuestra molécula de acetilcolina. Mejor, digamos que esta es nuestra molécula de glutamato, ¿ok? Porque esta es una manera mucho mejor de poder explicar estos canales iónicos. Entonces, llega una molécula de glutamato hacia nuestro canal, que en este caso podría ser el NMDA, y va a interactuar justamente con uno de los espacios de unión de estos canales. No sé si pueden verlo, ¿no? Que tiene como huequitos. Bueno, una vez que se une, medio, como les comentaba, la despolarización del canal y va a permitir su apertura. Va a permitir la apertura para que ya más moléculas puedan ingresar de manera libre hacia la célula y pues pueda generarse la acción biológica que nosotros estamos buscando. Pero no se olviden, estos receptores o estos canales van a ser saturables, es decir, que no es que nosotros aperturemos el canal y permanezca aperturado y vaya a ingresar sodio, 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 para que se ejerza la función biológica, sino que lo que vamos a buscar es que una vez que se sature el canal, nuevamente se vuelve a cerrar. Se desacopla nuestro glutamato y se vuelve a cerrar nuestro canal y pues nuevamente, ¿no? Vamos a tener a la célula en estado inicial hasta que llegue otro ligando a interactuar sobre este receptor para que nuevamente aperture este canal. Ya, listo. Luego vamos a tener a los receptores acoplados a proteína G. Y de hecho, este tipo de receptor, el cual es como un rollito, no sé si están viendo aquí, el cual es como un resorte que está pasando a través de la membrana, es el tipo de receptor que los va a perseguir durante toda su vida, chicos. Créanme que una vez que lo ven, nunca van a poder alejarse de él. Está demasiado relacionado con un montón de procesos y es un receptor muy importante, que en resumidas cuentas, lo que media es que a través de la interacción con este receptor, nosotros vamos a generar una cascada de reacciones. Y dependiendo a qué tipo de proteína G esté acoplada, van a tener funciones distintas. Quiero que lo veamos un poquito más adelante de manera más detallada, o sea, quiero explicárselos de manera distinta para que puedan tener o captar la idea, así que esta imagen simplemente era para poder decirlas, para poder explicárselos muy por encima, y luego ya vamos a tener aquí al tercer tipo de receptor, el cual va a ser el receptor de membrana enzimático. Y este receptor va a ser muy interesante porque este va a tener actividad intrínseca propia. Como vemos en la imagen, van a ser receptores los cuales se encuentren anclados en la membrana plasmática. Estos van a ser receptores, los cuales nosotros encontremos anclados hacia la membrana plasmática. ¿Y qué va a pasar con estos receptores? Bueno, en resumidas cuentas, una vez que se una nuestra molécula, nuestro ligando o la señal la cual quiere ejercer pues la acción sobre la célula, ¿qué va a pasar? Pues
una parte de nuestro mismo receptor ya va a tener enzimas asociadas, o sea, va a tener una actividad enzimática propia o si no va a comenzar a reclutar enzimas. Y hay receptores bastante relacionados con este tipo de receptor que podría ser, por ejemplo, el receptor de la insulina. Es decir, que el mismo receptor ya va a tener una actividad intrínseca. No es el ligando. No es que vaya a llegar la molécula de insulina y vaya a decir y vaya a generar una reacción dentro de la célula, porque ya vemos que no funciona así, sino que una vez que llega la insulina, el primero que va a empezar a ejercer la acción va a ser el receptor y va a empezar a reclutar a las enzimas para que en este caso comience el proceso de, no sé, de la glucólisis, que como habíamos visto en clases anteriores, de hecho creo que fue la última clase del parcial, pues que comience, ¿no? Este proceso de la ruptura de los azúcares. Ujú. Es decir, lo más importante de recordar de estos receptores es que tienen que tener en cuenta de que estos van a tener actividad intrínseca propia. Listo. Y luego, de igual manera, solamente para recordarles cuáles van a ser los receptores intracelulares, que son aquellos receptores los cuales se encuentran dentro de la célula y pues van a estar relacionados nada más con las moléculas, o no nada más, pero principalmente con las moléculas lipofílicas, las cuales tengan esta característica que les vaya a permitir este paso desde fuera de la membrana hacia dentro de nuestra membrana plasmática, ¿no? Y ya habíamos checado que se van a dividir en tres. Vamos a tener los citoplasmáticos, los receptores en organelas y los receptores nucleares. Ya, listo. Ya vimos lo de los canales iónicos de membrana y ahora quiero que chequemos el canal acoplado, o mejor dicho, los receptores acoplados a las proteínas G. Ya. Algo importante de los receptores acoplados a la proteína G, en primer lugar, es el otro nombre que pueden tener, que nosotros de hecho podemos decirles receptores metabotrópicos. No sé si les suena el nombre de receptor metabotrópico y al tipo de receptor asociado a un canal iónico, nosotros le vamos a decir receptor ionotrópico. ¿Ok? Ya. Y esto va a ser muy importante porque como les comentaba, ¿no? Estos normalmente no es que las proteínas G sean directamente el receptor, sino que van a ser, acá vamos a tener nuestra membrana plasmática, sino que vamos a tener receptores los cuales, al ser activados, van a estimular a una proteína G, la cual se encuentra asociada al receptor. Es como que aquí tengamos el receptor y pegado a este tengamos un conjunto de proteínas. Básicamente se ve así, en un receptor de proteína G. ¿Ok? Entonces vamos a tener a las proteínas asociadas al receptor, las cuales van a empezar a poder activarse, por así decirlo, una vez que interactuemos, o mejor dicho, mediemos esta interacción entre el ligando con el receptor. Ya. Algo importante de este receptor, o mejor dicho, de esta proteína G, es que va a presentar 7, si no me equivoco, 7 subunidades transmembrana. Y por eso nosotros lo que vamos a ver es como o como se va a representar normalmente, es como este rollito, ¿no? Que veíamos en la imagen inicial. Ya. Y este proceso, o mejor dicho, y esta proteína realmente es muy importante porque dependiendo del tipo de proteína, como les había comentado, vamos a tener una función distinta. Además, algo importante que tenemos que recordar es que esta proteína G va a estar compuesta principalmente por 3 subunidades proteicas, las cuales van a ser la alfa, la beta y la gamma, las cuales después de que se interactúe con un ligando, lo que va a pasar es que vamos a desacoplar la alfa y vamos a dejar acoplados, en este caso, a la gamma y la beta. Y este proceso va a ser dependiente de energía, porque, bueno, ya saben que es dependiente de energía desde que se está partiendo de un receptor, pues, que está acoplado a una proteína, ¿no? Ya, bueno. El tema es que este proceso es dependiente de energía. Ya. ¿Y qué va a pasar? Y esto era por lo que quería hacérselos dibujado y no traerlos una imagen. Nosotros vamos a tener 3 tipos de proteína G, ¿ok? Nuestra proteína G van a ser de 3 tipos. Vamos a tener, como les había comentado hace rato, vamos a tener a la proteína GU, vamos a tener a la proteína GS y a la proteína GI. O también le dicen a la proteína G0. ¿Ok? Ya, perfecto. Lo que quiero que tengan en cuenta para este proceso es con quién va a estar relacionado cada tipo de proteína. La proteína GQ
nosotros vamos a relacionarla principalmente con el calcio. Y va a mediarse la siguiente cascada de reacciones, chicos. ¿Ok? La verdad es que este proceso es bastante divertido. Una vez que ya se entiende, pues se explica bastante rápido. Ya. En este caso, digamos que nosotros vamos a tener a una molécula. Y ya. Digamos que es ya vamos a tener a una molécula, la cual va a interactuar con el receptor que se encuentra acoplado a la proteína G. ¿Qué va a pasar con esta proteína G? Si decimos que es una proteína GQ, lo que va a pasar ahora es que esta proteína GQ se va a activar. Ujú. Y lo que vamos a tener nosotros es que vamos a activar a la proteína quinasa C. Porque como les comentaba, lo que va a pasar ahora es que vamos a mediar una cascada de segundos mensajeros. Se activa la proteína quinasa C y luego esta proteína quinasa C lo que va a pasar es que ella va a dividir al PIP2 y lo va a dividir en dos moléculas, las cuales van a ser el IP3 y luego vamos a tener al DAG, que va a ser el diacilglicerol. Y las funciones que van a tener ambas moléculas, en resumidas cuentas, simplemente va a ser extraer calcio. Va a ser extraer calcio. El IP3, como habíamos visto, no sé si recuerdan que su receptor se encontraba dentro del retículo sarcoplasmático, entonces lo que hace el IP3 es sacar calcio del retículo endoplasmático, mientras que el diacilglicerol lo que hace es que atrae el calcio a través de la membrana. Y listo, chicos. El objetivo final de aquel receptor acoplado a la proteína G va a ser justamente traer calcio hacia sí. Y luego estas dos proteínas, las cuales van a ser la C, la S y la I, pues van a estar relacionados a una molécula, la cual va a ser el AMP cíclico y la proteína quinasa A. No les voy a decir toda la cascada porque si les preguntan acerca de algo, normalmente va a ser sobre la proteína C, pero lo más importante de ellos es que va a ser que ambos van a ser receptores opuestos. Si la proteína quinasa S viene de estimular, la proteína quinasa I lo que hace es inhibir. Listo, chicos. Esa es la única función que ustedes tienen que recordar por ahora de las proteínas GS y la proteína GI. La GS va a incrementar el AMP cíclico, incrementar la proteína quinasa y mediar que haya más calcio, mientras que la GI lo que va a hacer es que disminuye el AMP cíclico, disminuye la proteína quinasa A y disminuye el calcio. Y disminuye el calcio y lo que va a incrementar va a ser el potasio. Es decir, va a permitir pues la despolarización de la membrana. Simplemente es I de inhibidor. O sea que tu membrana se encuentra en reposo, por así decirlo. Y ya, chicos, básicamente eso es hablar acerca de receptores acoplados a proteína G. Y lo más interesante de todo esto es que a este proceso en el que veíamos que este ligando al unirse pues comenzaba y generaba una cascada de reacciones, nosotros le vamos a denominar cascada de segundos mensajeros. A absolutamente todas las proteínas las cuales estén relacionadas con el proceso posterior a la unión del ligando con el receptor, nosotros le vamos a llamar segundo mensajero. Y ya está, chicos. De hecho, creo que lo vimos en su pretest también. Así que eso es algo importante que lo recuerdan. Y luego ya vamos a tener al tercer tipo de receptor, que como les comentaba hace un rato, eran los receptores de membrana con una actividad enzimática propia. Que en este caso les hablaba acerca yo de la insulina, pero un ejemplo que da su teoría y que es el más conocido de hecho, es la actividad enzimática tirosina, serina y treonina, las cuales van a presentar tres dominios: un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. ¿Ok? Y lo que van a buscar ellos es que van a fosforilar o van a desfosforilar otras proteínas. O sea, simplemente te dice que el mismo receptor va a tener una actividad propia y lo que va a hacer es que va a ayudar a que se medien las acciones de segundos mensajeros. Él no es que vaya a mandarle el mensaje a la proteína
G, por ejemplo, ¿no? Sino que directamente va a agarrar una proteína y la puede agregarle un fosfato o quitarle un fosfato. Nada más. A eso se refiere, que van a tener actividad estos receptores. Y luego, ya casi que para finalizar, porque si no me equivoco, estas ya son las últimas, al hablar un poquito más a detalle de los receptores intracelulares, seguimos partiendo del mismo principio, ¿no? Estos van a ser principalmente receptores para las hormonas esteroideas o receptores esteroideos, los cuales van a necesitar que las moléculas que vayan a ingresar sean moléculas lipofílicas para que puedan atravesar por la membrana plasmática. Y por eso vamos a estar relacionado o relacionándolo directamente con qué, con las hormonas, como lo podrían ser la testosterona, la progesterona, el cortisol y la hormona tiroidea. También tenemos el ácido retinoico y a la vitamina D3. Yo les recomendaría mucho que se recuerden esta porque normalmente la que es más rara o la que se diferencia del resto, pues puede ser lo que te vayan a preguntar. Y también te dice que estas proteínas, y esto es algo muy importante, van a tener, o mejor dicho, estos receptores van a tener tres dominios de unión. Van a tener un dominio de unión para el ligando, un dominio de unión para el ADN y un dominio para la activación de la transcripción. Porque lo que van a hacer estas hormonas, y por lo que es necesario que ellas ingresen, es que no es que la hormona vaya a ejercer la función de manera directa, porque ya sabemos que es un ligando, sino que lo que va a hacer es que ella va a mediar la traducción de proteínas. Y por eso nosotros tenemos que relacionarla con que se va a acoplar al ADN y del ADN va a pasar a ARN y va a pasar a traducirse las proteínas que te está pidiendo la hormona que necesita tu cuerpo. Como en este caso, y por eso nosotros tenemos que tener estos tres dominios de unión. Una unión para el ligando, porque es el receptor que tiene que interactuar, una unión con el ADN para que se reconozca la señal y luego un dominio para la activación de la transcripción, porque nosotros queremos pasar de ADN a ARN para que posteriormente se genere la traducción de las proteínas. Y de igual manera, y siguiendo exactamente el mismo principio, y de hecho podemos verlo mejor graficado aquí, va a pasar con los receptores nucleares, que va a pasar, que en este caso puede ser o un receptor para una hormona tiroidea, y la hormona tiroidea activa va a ser la T3. Estos van a tener sus receptores en el mismo núcleo y se van a unir de manera similar a como lo hace una hormona esteroidea. Estos van a tener un dominio de unión para en este caso la hormona, un dominio de unión para el ADN para que posteriormente pueda traducirse, o sea, pasar de ADN a ARN y que luego se dé el proceso de la traducción del mensaje, ¿no? Ya. Y con eso íbamos a terminar la clase, pero me gustaría poder explicar de manera un poco más detallada, ahora que no detallada, pero para poder entender justo la pregunta de mi compañera, ya entendiendo cómo funcionan los receptores y todo eso. Y es que, ¿qué pasa, no? La pregunta era, si nosotros tenemos esta hormona, la cual va a ser la hormona luteinizante, que se secreta desde la hipófisis, ¿cómo vas a ver esta hormona en específico que al pasar a través de la sangre tiene que llegar específicamente hacia la hormona, que en este caso estaría dentro de nuestro útero, no en el útero, no actúa directamente en el útero, sino interactúa directamente sobre el ovario? Para que pueda generar nuestro cuerpo lúteo. O sea, si nuestro cuerpo es tan grande y la sangre pasa por todos los órganos, ¿cómo llega directamente? ¿Tiene un camino? ¿Hay una señalización? Pues no, chicos. Lo más interesante que va a tener esto es que la hormona luteinizante en este caso, como podrían ser cualquier otro tipo de hormonas que ustedes puedan imaginarse, lo que va a hacer es que al ingresar por circulación sanguínea, ella va a llegar a múltiples células, va a interactuar con un montón de células mientras se encuentra en este recorrido para poder llegar hacia el ovario. Ella puede interactuar con una célula del hígado, puede interactuar con una célula del páncreas, puede interactuar con una célula del corazón, del músculo, pero ¿qué va a pasar? Lo que habíamos visto, que interactúe con las células no significa que las células vayan o que pueda llegar a estar en contacto con las células, no significa que las células tengan el receptor específico y selectivo para la hormona luteinizante, que nosotros nada más vamos a encontrar al receptor en el ovario. Entonces, la hormona va a seguir su rumbo, ¿ah? Va a interactuar con el hígado, con el corazón, con el músculo, va a irse al páncreas, pero no va a haber ninguna que va a ejercer su función biológica porque no tiene el receptor para poder captar este ligando. Entonces, así pase al lado de este, no la van a ni topar hasta que llegue la hormona luteinizante al ovario, en donde ya encuentre el receptor
receptor específico para la hormona leutinizante. Y es aquí en donde este mediador ya va a poder ejercer la función dentro del ovario. Entonces, no es que ellas vayan a seguir o nuestras hormonas sean tan inteligentes que vayan a saber cuál es el camino exacto que tienen que seguir hasta llegar al ovario, no, sino que van a llegar a lo largo de todos los órganos, pero nada más van a poder cumplir su acción en aquellas células las cuales van a tener estos receptores. Y justo eso pasaba con la hormona, cambiemos de ejemplo ahora, con la acetilcolina. No sé si recuerdan que habíamos estado checando y nos decían, ¿no? Ah, ya. Algo importante es que el mismo ligando puede tener la misma acción, puede tener acciones diferentes dependiendo del tipo de célula al que llegue. Pues bueno, justamente pasaba eso, es que la acetilcolina se liberaba en sangre y una vez que se encontraba en sangre, pues podía llegar a absolutamente todos los órganos de nuestro cuerpo, a todos los tipos de tejidos, de células y tal. Y va a depender mucho del tipo de receptor, mejor dicho, del tipo de célula al que esté llegando, que tengan sus receptores, obviamente, para que se ejerza la función. Y por eso ella, dependiendo de a dónde llegaba, pues nosotros podíamos decir, ah, ya, con esto hace la vasodilatación y con esto hace la vasoconstricción y tal. Y de hecho, este proceso de selectividad, y ya sé que me los estoy mareando tal vez un poco, que una vasocontrae y la otra vasodilata, aquí se los están diciendo que puede ser que genere acciones distintas, pero cuando lleguen a ver fisiología, van a darse cuenta de que estos procesos se van a dar ya que estos receptores que tiene van a estar acoplados a proteína G. Entonces, si nosotros estimulamos a un receptor acoplado a la proteína GQ, como lo hacía en el corazón, mejor dicho, como lo hace en el músculo liso, lo que va a generarse es vasoconstricción. Mientras que si en este caso esta proteína G a la cual estaba acoplada ese receptor era una proteína GI, ya no contraía porque ya no liberaba calcio, sino que disminuía la contracción del calcio, incrementaba el potasio y ¿qué va a pasar? Estas células se relajan. Pues básicamente es eso, chicos. Creo que sí, es así, o sea, en el cardíaco, si no me equivoco, se relajan, tal vez me mario, porque a veces me confundo con estas cosas, pero sí, está bien. A eso era lo que iba. O sea, va a depender mucho de la característica propia de que el receptor tenga en la célula y pues que cómo vayan a interactuar estas. No sé si se me dejó entender lo que quería llegar al final. Y si no, o si tienen algún tipo de pregunta, chicos, pueden conversarlas conmigo. Había preparado algunas preguntas que también vieron en su post-test para ver esta clase. De hecho, me alargué más de lo que había pensado. Así que voy a ir buscando el post-test. Pero si tienen algún tipo de preguntas, chicos, pues saben que pueden decírmelas. No se preocupen. Uy, a ver. ¿No tienen ninguna pregunta, chicas? ¿Hay algo que no les haya quedado claro o algo que sí? Y si sí les quedó claro, pues la clase, por fin, confírmenme. No sé si me pueden responder por audio o me pueden mandar un like, aunque sea, chicos. Si no siento que estoy hablando solita. Ay, me alegro mucho. No se olviden por fin de repasar y espero que les haya ayudado. Sé que me he enredado un poquito y me he ido por la foto, porque es que tengo esa mala costumbre. Eh, pero bueno, aquí estoy mandando el post-test y si creo que habían un par de correos que todavía no he podido agregar al grupo, que ya lo voy a hacer hoy, así que lo voy a mandar por WhatsApp también durante 5 minutos. Y hoy día, chicos, a más tardar, por fin, los que no me han mandado su correo todavía, mándenmelo para que pueda, ¿cómo se le dice? Para que pueda agregarlos al grupo de Teams. La clase va a quedar grabada aquí y pueden ver la grabación por si gustan. Lo van a tener en la carpeta de